Bueno, ahora vamos a presentar a Enrique Bombal. Mientras se va conectando, les cuento que Enrique es médico veterinario especializado en bienestar animal, economía circular y sustentabilidad. Tiene más de 20 años de experiencia. Es Regional Market Development Manager de Laval, Latinoamérica, y docente en diversas instituciones. Ha liderado proyectos internacionales, publicado investigaciones y forma parte de comités técnicos y redes científicas del sector agropecuario. Ahora sí, Enrique, te dejamos el escenario. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Espero que se vea bien, se escuche bien. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me avisan cuando lo estén viendo en modo presentación. ¿Se ve y se escucha bien? Se ve y se escucha de maravilla. Gracias, Enrique. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, buen día a todos, los que están en el uso horario nuestro. Buenas tardes a los que están en otras regiones del mundo. Hoy tocaremos el tema de lechería 4.0, cómo la tecnología está cambiando el futuro de la producción láctea. En estos 45 minutos me gustaría hacer un pequeño recuento de lo que es la lechería, cómo ha venido evolucionando de la lechería 1.0, como le podemos llamar a lo que estamos hoy día, que es la lechería 4.0. Después veremos algo de la base conceptual y algunas tecnologías que están disponibles a nivel global. Y me gustaría terminar dándole algunos ejemplos aplicados de qué tipo de tecnología es la que se está usando en distintas partes del mundo, que es parte de esta lechería 4.0. Bueno, cuando nosotros nos referimos a la lechería 1.0, hablamos de la lechería tradicional, aquella que usaba métodos manuales de ordeño, que todavía sigue existiendo en algunas partes del mundo, pero pues, si uno ve la historia, los primeros fragmentos del hombre ordeñando vacas, en una sala, por decirlo de alguna manera, o en un lugar específico donde se llevaban los animales y se hacía el ordeño manual, están en algunos fragmentos en Irak, que están esculpidos en piedra, y eso tienen más o menos 5.000 años. La verdad que el contacto con animales y con rumiantes y el ordeño puede ser mucho antes, pero el factor histórico o del punto de vista, de tener algo que nos muestre realmente lo que se hacía en ese tiempo son los fragmentos de Irak hace 5.000 años atrás. Posterior a eso, llegamos, hasta básicamente en los inicios del 1900, donde nosotros ya pasamos a hablar de la lechería 2.0. ¿Qué quiere decir con eso? Que vino un efecto marcado de la mecanización. No solamente sucedió en lo que es la lechería, sino que también sucedió en todo lo que tenía que ver, con la agricultura, buscando reducir la carga de trabajo manual que tenían las personas. Y es así que en el año 1917 se patenta el primer equipo de ordeño, como lo conocemos el día de hoy, el equipo de ordeño que está, como base, con funcionamiento a través del vacío, la pulsación, vacío y pulsación, y es como el principio de cómo nosotros ordeñamos las vacas hoy día, se basa básicamente en lo que hizo estos investigadores a partir del inicio de los 1900. Posteriormente, después, en la línea del tiempo, fuimos hablando, de la lechería 3.0, y esta lechería 3.0 está marcada fuertemente por lo que es la automatización. Ya no solamente mecanizamos los procesos dentro de una lechería y sobre todo las tareas, por ejemplo, referidas a la ordeña, sino que empezamos a incorporar automatización. Y esta tecnología claramente permitió mayor precisión, mayor control sobre los procesos de producción, no solamente en el ordeño, sino que también en la alimentación, en todo lo que es, el manejo también del área agrícola que tiene una lechería, y otras áreas más donde ya existía mecanización y se fueron automatizando ciertos procesos. Esta era, la 3.0, la tratamos de circunscribir a todo lo que es el periodo de los mediados de los 90, algunos investigadores hablan de inicio de los 90, hasta más o menos el 2010, 2015. Y a partir de esa fecha, del año 2010-2015, empezamos a acuñar el término de lechería 4.0, que es,
seguir avanzando desde el punto de vista tecnológico, no solamente a través de la mecanización, automatización de los procesos, sino que ya incorporando la digitalización y la inteligencia artificial. Y esos dos grandes grupos de tecnología, digamos, permiten optimizar los procesos de producción en los diferentes aspectos, en salud, en producción, digamos, propiamente tal de leche, en el área de alimentación, también determinar ciertos comportamientos de los animales, y todo eso claramente nos va a llevar a tener, digamos, animales, si están bien manejadas esa herramienta, a captar más información, tomar más datos, con eso transformarlo en información y posteriormente tomar mejores decisiones. Por lo tanto, estamos viviendo, digamos, lo que es la época de la lechería 4.0, y aquí hay dos grandes conceptos que hay que conocer. El de transformación digital, que no es más que, digamos, la integración de todas las tecnologías digitales en todas las áreas de la lechería, fundamentalmente cambiando cómo opera y entrega valor el sistema en su conjunto. Es decir, yo ya empiezo a extraer ciertos datos, que son miles y millones de datos que se van generando en la lechería, los voy integrando, que es, digamos, un desafío permanente a nivel del campo, digamos, a nivel de terreno, y eso me va a generar un valor mayor cuando yo empiezo a analizar esas bases de datos. Y por otro lado, tenemos la inteligencia artificial, que son, básicamente, ustedes habrán escuchado, porque esto nos está impactando en todas las áreas, digamos, del día a día de nuestras vidas. Son todos aquellos fundamentos teóricos, las metodologías, que permiten ir diseñando, por un lado, los hardware, pero también los sistemas de programación, digamos, de cómo nosotros generamos software, en definitiva, que proveen a las computadoras para tener, digamos, un comportamiento del punto de vista de cómo se analiza la información o la performance parecido o muy similar a lo que es la inteligencia humana, que es la capacidad de ir relacionando ciertas cosas, en definitiva. Entonces, el mundo está viviendo cambios bastante profundos, ustedes lo saben, digamos, a nivel económico, a nivel geopolítico, hay muchos desafíos, y en términos específicos de lo que es la lechería, nosotros estamos viendo que existe una consolidación de la producción primaria. Esta consolidación se está dando en todo el mundo. Piensen que más o menos la tasa de disminución de tambo, de lechería, a nivel global está en torno al 3-4%. Aquí hay una gráfica que muestra una selección de países donde la tasa de reducción del número de lecherías va bajando en promedio 4%, pero lo que sucede es que las vacas se van concentrando en lecherías que cada vez son más grandes. En la parte izquierda de la pantalla verán, digamos, lo que es la estructura de la lechería en Europa, en todos los países europeos, de la Comunidad Europea, y ustedes van viendo claramente cómo van creciendo las lecherías que tienen de 300 o más vacas, digamos, 300 hasta 1000 vacas, van aumentando esa cantidad de lechería, y lo que vemos, por otro lado, es que las lecherías más pequeñas van dejando, digamos, de existir. Y si nos vamos a la otra gráfica, a la que está al lado, digamos, también en la parte inferior, van a ver la estructura del rebaño de Estados Unidos. Básicamente sucede lo mismo, hay una concentración, menos números de lecherías, pero lecherías cada vez más grandes. Y ahí hablamos que incluso están aumentando mucho las lecherías sobre 2.500 animales. Esto es importante porque también conlleva a que esta consolidación de la producción primaria lleva a que haya producciones individuales por vaca que son más altas, digamos. Las vacas producen más litros por leche, dado por todos los factores genéticos, por los tipos de alimentación cada vez de mayor precisión, pero también por algunos componentes de bienestar animal, como también lo voy a tratar de reforzar durante la presentación. Y esto ha llevado también a que, como los rebaños son más grandes, se genera mucha cantidad de información, nosotros tenemos que utilizar tecnología digital para la toma de decisiones, digamos, que sean cada vez más certeras. ¿Por qué? Porque tengo un mayor número de animales y yo necesito captar la información de esos animales, digamos, y lo voy a mostrar a través de un modelo, de manera individual, a nivel del individuo, digamos, de la vaca, pero también necesitamos tener algunos indicadores a nivel del grupo o del rebaño. Por lo tanto, el trabajo que se va a hacer con esta tecnología digital es a distintos niveles dentro de la lechería. Y acá hay una gráfica, digamos, que les muestra cómo ha venido aumentando la investigación en temáticas que pertenecen a la lechería 4.0, como por ejemplo son los robots de ordeña. Claramente nosotros vemos que
la investigación ha venido aumentando en el último tiempo, y aquí hay dos tipos de investigación. La investigación del tipo científico, digamos, la investigación de tipo industrial. Si ustedes ven en el eje horizontal, vemos los animales y los procesos que claramente tienen, digamos, un crecimiento en términos de investigación en los últimos años bastante fuerte, y en el eje vertical vemos la investigación industrial en términos de componentes y las tecnologías que van a capturar información de los animales y de los procesos. Claramente aquí podríamos estar hablando de muchas temáticas distintas que tienen que ver, digamos, con el animal propiamente tal, con la alimentación, con los flujos de, por ejemplo, los flujos de producción de leche a la hora del ordeño, etcétera. Lo importante es, hasta acá, entender que efectivamente existe esta tendencia, digamos, a esta mayor investigación de tipo científica e industrial. Y si vemos las tecnologías que miden, digamos, distintos parámetros en tiempo real, sucede lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos algunos trabajos que muestran cómo ha venido creciendo el uso, digamos, de investigación en acelerómetro, en micrófono, en imágenes, en video, y vemos claramente que estas tecnologías, que son parte de lo que vamos a hablar de las tecnologías, digamos, de ganadería de precisión, claramente a partir del año 2012 empieza un número de publicaciones bastante fuerte en este tipo, sobre todo de sensores que van a captar informaciones, van a captar datos que después la vamos a transformar, digamos, en información. Entonces, también en paralelo a todo este tipo de estudios, nosotros vamos viendo que existen plataformas y sistemas integrados que se están desarrollando a nivel global. Aquí puse 3 ejemplos: la plataforma Clear Farm y el Digi4Life de la Comunidad Europea, 2 proyectos que van tomando todas estas herramientas de la ganadería de precisión, de la lechería 4.0, desde la granja hasta el consumidor final, para hacer trazabilidad, pero también para ir captando distintos datos que van a permitir, por ejemplo, tener indicadores de bienestar animal que sean medidos de manera automática, que tengan trazabilidad, que tengan blockchain. Por lo tanto, el día de mañana los consumidores van a poder hacer la trazabilidad de un producto lácteo, por ejemplo, en una góndola, directamente de cómo están los animales, digamos, que produjeron ese producto lácteo, y van a tener los indicadores trazables, digamos, para ver, por ejemplo, niveles de producción, indicadores de bienestar animal, indicadores de sostenibilidad, indicadores ambientales, etc. Y también acá está como ejemplo el proyecto de Brain de Estados Unidos, asociado a la Universidad de Wisconsin, que también están haciendo este modelo, digamos, de poder integrar las distintas partes de la lechería, compartir bases de datos comunes, etcétera, que también son parte de los esfuerzos que se están llevando hoy día a cabo, digamos, ¿para qué? Para hacer integración de estos sensores y estas plataformas, digamos, a nivel global. Entonces, en términos de la tecnología, podemos ver distintos grupos que están disponibles, digamos, para la lechería 4.0. Aquí quise sistematizarlo en 5 grandes grupos. Primero, los robots y todo lo que tenga que ver, digamos, también con la automatización del ordeño, pero quise especificar acá algunos tipos de robots de ordeño, los robots para la crianza, las terneras, para la alimentación, y después les voy a mostrar algunas fotos y algunos ejemplos. Y también, últimamente, los robots de limpieza en los establos, que no solamente, digamos, son máquinas que permiten limpiar, digamos, los pasillos por donde transitan los animales, sino que hoy día también pueden entregar cierto nivel de información de otro tipo, digamos, por ejemplo, ambiental dentro del galpón. En un segundo nivel están todos los sensores, sensores de salud, de actividad, de producción de leche, para todo lo que tenga que ver, digamos, con los análisis de rumia, los bolos ruminales, sensores de temperatura, también a través de bolos, pueden ser también a través de arete, a través de collares, etcétera, lo mismo que la actividad, a través de podómetros, collares, aretes a nivel de la oreja, etcétera. Ahí hay otro gran grupo, digamos, que pertenecen a estas tecnologías de la lechería 4.0. Después tenemos un gran grupo de gestión de datos y análisis, donde tenemos todos estos sistemas de gestión de datos que recopilan y analizan información sobre producción, pero también salud y eficiencia operativa, y algunos combinados también con eficiencia económica. Posteriormente tenemos el grupo de la Internet, lo que le llamamos Internet de las cosas, los IoT, que son básicamente tecnologías que permiten mantener
conectados distintos tipos de dispositivos, distintos tipos de instrumentos, de equipos dentro de la lechería, y esto lo hacemos mucho para automatizar la alimentación, controlar el clima de los establos y también todo lo que es la gestión de la reproducción. Aquí también se utilizan mucho lo que son las cámaras, distintos tipos de cámaras, voy a mostrar algunos ejemplos, y lo que son las puertas de separación también, que permiten operar a distancia y bajar también la carga de trabajo y mejorar el bienestar animal. Y finalmente, el grupo de blockchain y trazabilidad, que permite trazar la leche, digamos, desde el origen hasta el consumidor final, que es, por ejemplo, lo que les mostraba en la lámina anterior a través de estos proyectos europeos o norteamericanos, y también hay muchos proyectos a nivel local en algunos países que están tratando, digamos, de crecer en este tipo de tecnología. ¿Qué tecnologías están disponibles? La verdad que son muchas. Aquí yo les puse algunas de las tecnologías que se están trabajando en la lechería 4.0, cuando hablamos de ganadería de precisión, pero aquí es muy importante tener claridad para qué nosotros vamos a usar este tipo de tecnología. Y lo otro que es importante, cuando uno hace el análisis de cada una de ellas, que podríamos estar ahora hablando de cada una de estas tecnologías, entender muy bien en qué tipo de fase de desarrollo está esta tecnología. Muchas de ellas son tecnologías que están en la fase, digamos, conceptual, que se ve una posibilidad de utilización de tecnologías que vienen de otras áreas industriales, por ejemplo, o de la minería o de otro tipo de industria, y las podemos tomar y las podemos usar, digamos, para trabajar a nivel de la agricultura y de la ganadería de leche en específico, como estamos hablando hoy día. Otras que son tecnologías que están en fases de validación, donde se están, digamos, utilizando nuevos tipos de sensores para detectar cada vez más cosas, por ejemplo, en la leche, ir detectando distintos tipos de enzimas, distintos tipos de hormonas, etcétera, que están en etapas de validaciones, y finalmente las que vemos digamos, en el campo, en la lechería, cuando vamos a recorrer cualquier país, y que son tecnologías que están en etapas de comercialización. Esto es importante decirlo porque no todas las tecnologías llegan a ver, digamos, la luz de la etapa comercial, y para eso tienen que pasar un montón de filtros en términos de la exactitud, la precisión que tengan esas tecnologías, pero así y todo, cuando uno hace el análisis de cuántas tecnologías están realmente validadas científicamente, que tengan un peso en términos de exactitud, de precisión, el porcentaje no es tan alto. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el mercado igual se pueden encontrar algunas tecnologías que están en fase de comercialización, pero que aún falta más estudios científicos. ¿Para qué? Para tener una buena aplicación sobre los distintos sistemas productivos, por ejemplo. Muchas veces cuentan con investigación científica que fueron probadas bajo ciertos sistemas productivos, con ciertos niveles de producción, por ejemplo, de vaca, o ciertos niveles, o ciertos climas, etcétera, pero que no han tenido ese mismo nivel de investigación en otros sistemas. Por lo tanto, siempre es importante a la hora que ustedes vayan a definir qué tipo de tecnología van a incorporar a nivel de los ranchos, digamos, de las granjas, ver cuál es el respaldo que cada una de ellas va a tener. ¿Y cómo podemos utilizar esta tecnología para, por ejemplo, aumentar el nivel de bienestar de los animales, que básicamente es el centro de cualquier ganadería? El bienestar animal no es solamente algo, digamos, que tenga que ver con la ética o con cumplir con la legislación de un país, sino que desde el punto de vista científico tiene grandes pilares que componen el concepto de bienestar animal, como son todo lo que es la alimentación y nutrición, todo lo que es, digamos, el manejo del ambiente, todo lo que rodea al animal, todo el área de salud animal y todo el área de comportamiento animal. Esos 4 grandes pilares dan un quinto pilar, que es el estado mental de ese animal, y nosotros podemos usar distintos tipos de sensores, por ejemplo, como estamos mostrando aquí en la foto, a nivel de la oreja, a nivel, digamos, de un bozal, a través de los collares, de los bolos ruminales, de los podómetros, sensores de cola, etcétera, para captar cierto nivel de información, que es la que a mí me interesa tomar, pero siempre tomarla para ese dato, para transformarla en información y después articular, digamos, una buena toma de decisiones. Y cuando yo tengo esa gran variedad de sensores, yo tengo que en principio definir qué tipo de sensor es el que quiero utilizar. Por ejemplo,
si voy a utilizar sensores que están montados sobre un animal, si son sensores que son de tipo estático, que van a estar, por ejemplo, con una cámara de monitoreo, viendo qué pasa con la estructura del rebaño, con comportamiento a nivel grupal, etcétera, o el uso de algunos sensores de tipo móvil, como un dron, por ejemplo, los sistemas pastoriles, y para eso tengo que definir la frecuencia de captura de datos, el costo de este tipo de tecnología y el tipo de transferencia de datos, y cómo también se comparte con otras bases de datos. Una vez que yo defino eso, defino los tipos de sensores, yo tengo que poder hacer una evaluación de ese sensor y poder determinar qué tipo de indicador, digamos, es o qué tipo de información me va a entregar ese sensor. Y lo tengo que linkear a los pilares de una buena alimentación, buen alojamiento, buena salud o de comportamiento apropiado. Y como ven, es una lista larga, la idea es mostrarles, digamos, un poco la forma de cómo se hace el análisis, no para entrar en detalle en cada uno de ellos, pero vemos, por ejemplo, que los sensores de temperatura corporal claramente me entregan información sobre alimentación y alojamiento, pero no es determinante, pero sí podría ser determinante para una buena salud. Y por lo tanto, en ese, digamos, con esa mirada, vamos utilizando la tecnología para medir lo que nosotros queramos medir y agregarles valor a la operación, a cómo nosotros estamos trabajando en nuestra ganadería. Todo esto que he dicho hasta el minuto pareciera ser que son cosas que están muy aisladas, muy separadas, y por lo tanto la idea, y es lo que venimos trabajando hace algunos años, digamos, ya, es transformar esto en un modelo integrado. ¿Qué quiere decir con esto? Integrar lo que es el concepto de bienestar animal a nivel científico, todo lo que es el área de gerenciamiento y todo lo que es el área de productividad. Y aquí van a ver en este círculo, a mano izquierda, van a ver que hay tres grandes círculos, digamos, en esta figura. El primer círculo está representando al animal. En este caso puede ser una vaca, puede ser una ternera, puede ser un animal de recría, etcétera. Cualquier etapa de la vida productiva de ese animal. Lo interesante acá es que en el animal se hace, digamos, carne, por decirlo de alguna manera, el concepto de bienestar animal, en el sentido de tener toda digamos, el pool genético de ese animal, en la parte de la base, entender qué tipo de raza, qué tipo de animal estamos trabajando. Veía la charla anterior a la mía que hablaba sobre los sistemas tropicales, por ejemplo, definir qué tipo de ganado es el que tenemos y sobre eso ver cuál es la nutrición, cuáles son los factores ambientales que están perjudicando a ese tipo de animal, la salud y el comportamiento. Y todo eso lo vamos a llevar, digamos, a tener después un output, una salida de cuál es el estado mental de ese animal. En un segundo nivel, nosotros ya tenemos indicadores del tipo, digamos, de rendimiento, indicadores de reproducción, de alimentación, de salud y de manejo, pero orientado al rebaño, a grupos de animales o al rebaño completo. Y en un tercer nivel tenemos todas aquellas tecnologías que les mostré de la lechería 4.0 que van a tomar datos de el grupo, del rebaño o del animal de manera particular o ciertos datos de ese animal y lo vamos a poder trabajar, digamos, de una manera articulada. ¿Para qué? Para que el gerenciamiento que nosotros podamos tener en esa granja, en ese rancho, nos permita tener productividad, mayor productividad, pero también mayor retorno económico. Por lo tanto, esto es muy importante porque estructura la forma en la cual nosotros podemos trabajar. Y mirando ya, en definitiva, cuáles son los tipos de tecnologías que están disponibles hoy en día, fíjense que voy a partir con una primera a nivel, digamos, de lo que es un equipo de ordeño convencional, con cierto nivel de automatización, en este caso con medición de leche, solamente agregar lo que es el sistema de medición de leche, también se puede agregar el sistema, digamos, de identificación. La mayoría de las ganaderías de tipo comercial hoy día, los animales tienen cierta trazabilidad, tienen un arete, un chip electrónico, digamos, para identificarlo, y si no es electrónico tendrán alguna caravana que, digamos, que se pueda anotar su número, digamos, de identificación. Y con estos sistemas yo puedo linkear
la producción de esos animales de manera individual en cada uno de los ordeños con este tipo de aparato, como un medidor de leche. ¿Para qué? Para determinar el nivel de producción que va a tener por cada sesión de ordeña. Con eso yo puedo ver las producciones, digamos, diarias, las producciones semanales, mensuales, anuales, etcétera, de ese animal, la producción finalmente por lactancia. Puedo determinar también los flujos de leche. Los medidores actuales son capaces de hacer un análisis de cuál es el flujo de leche, digamos, por segundo o por minuto. Esto es muy importante a la hora de hablar del concepto ordeñabilidad, que es un concepto que lo tomamos cada vez más, de una manera mucho más, o le damos más importancia cada vez. ¿Por qué? Porque también está muy linkeado a las condiciones en las cuales la vaca se está ordeñando. Por lo tanto, yo no puedo tener una buena ordeñabilidad de los animales si los procesos de la ordeña no son los adecuados y si el animal no está tranquilo. Por lo tanto, empiezo a establecer indicadores como, por ejemplo, el tiempo de ordeño, en cuál es el porcentaje de leche en los primeros 2 minutos. Estoy logrando el 50%, por ejemplo, de la leche, 60% de la leche en esos primeros 2 minutos. La conductividad, otro que también lo puede medir un medidor de leche, puede medir los cambios en la conductividad de la leche, que sabemos que ocurren cuando hay alteraciones de la leche, por ejemplo, con niveles de mastitis o mamitis en sus distintos grados. Sabemos que hay un cambio en los iones, digamos, que están presentes en la leche, y por lo tanto los podemos detectar. Ese tipo de cambios se puede detectar con el medidor de leche. Podemos determinar también la presencia de sangre en los medidores modernos. Esto es muy importante porque si ustedes piensan en el código, por ejemplo, el código alimentario global, digamos, parte de la definición de lo que es leche, si usted lee la definición de lo que es leche, dice que es una solución, digamos, un coloide que es libre de sangre. Y cuando uno pregunta quién mide sangre a nivel, digamos, prácticamente, estoy hablando hace 5 o 10 años atrás, a nivel de los ranchos era muy poco porque no existía la tecnología para hacer esa medición de sangre. Hoy día sí los medidores pueden medir presencia de sangre en leche. Otras cosas que puede medir un medidor de estas características: deslizamiento pezonera, si la pezonera está cayendo del pezón, si hay caída, digamos, de la pezonera, ya no solamente que se deslice, sino que se va a caer, si hay bloqueos de aire, y eso va a perjudicar la ordeña, y también cuántos controles manuales, cuántas reposturas de unidades, etcétera. O sea, un aparato de esto, digamos, nos puede, que es parte de la automatización de los procesos y también de digitalización, porque esta información viaja directamente hacia un sistema, un software de gerenciamiento. Vemos que claramente entrega mucha información y nos permite, digamos, gestionar distintamente la granja. Acá solamente les voy a mostrar, no voy a entrar en detalle, pero sí quiero mostrar que ustedes pueden medir este tipo de cambios de flujo, por ejemplo, por cada uno de los digamos, por los minutos de ordeño. Nosotros podemos saber claramente cuál es la capacidad de evacuación de un colector, cómo se está ordeñando esa vaca, y gracias a esa información, hoy día, a través de software que van ajustando el nivel de vacío y de pulsación, podemos darle un ordeño individual a cada vaca al momento, digamos, que pasa por la ordeña. Si bien tengo un equipo, una maquinaria que tiene un seteo base, X nivel de vacío y X nivel de pulsación para todo el rebaño, el sistema ajusta, digamos, la velocidad del ordeño dependiendo del flujo de la vaca. Y eso lo hace de manera automática con todos los sensores que tiene el equipo de ordeño. ¿Qué otras cosas más hay hoy día disponibles dentro de esta tecnología 4.0? Por ejemplo, está el Cow Health Index, que es un biomodelo que combina la información, digamos, del sensor que mide la producción de leche, del medidor de leche, lo junta, digamos, la información o la cruza contra la identificación del animal a nivel del arete, y también utiliza lo que es los collares de actividad. Con esto nosotros podemos detectar vaca enferma, podemos detectar mastitis, cetosis, incluso nosotros podemos detectar algunos casos entre 1 a 5 días antes de ver el caso clínico. Ustedes ya pueden empezar a ver que el animal empezó a tener un cambio en el comportamiento a la hora de la ordeña, o empezó a tener un cambio, digamos, del comportamiento productivo. Esto es muy importante porque estos biomodelos que trabajan con distintos tipos de algoritmos nos permiten tomar decisiones
de manera, digamos, muy en las fases primarias cuando hay un cambio, por ejemplo, de mastitis, de cetosis, etc. Y lo otro que me permite me entrega de reportes individuales por vaca, entregándome información clave de las vacas que se están desviando. Y lo otro que también permiten este tipo digamos, de algoritmo es determinar cuando hay problemas. Por ejemplo, la misma sala de ordeña, el sistema te avisa que hay desviaciones en las entradas de leche, digamos, de ciertos puntos de ordeño. Lo otro que también podemos hacer con la tecnología hoy día 4.0 es conectar de una manera muy fácil lo que son los smartphones, los teléfonos, con los puntos de ordeña. Fíjense, en esta animación, ustedes puede estar el ordeñador, digamos, ordeñando una vaca, esa vaca la detecta con un problema de mastitis en un determinado cuarto, lo ingresa en el teléfono y lo que va a hacer el sistema, se va a comunicar el teléfono, fíjense, con el puesto de ordeño y le va a dar la indicación de que ese cuarto, o en ese caso en ordeño grupal, esa vaca, la leche de esa vaca no va a poder ir al tanque de enfriamiento de la leche, sino que va a tener que ser desviada o ordeñada con un tarro o con una unidad separada. ¿Por qué? Porque tiene mastitis. Todo eso se puede hacer hoy día, digamos, con esta parte de la digitalización de la información y la conexión de distintos sistemas, digamos, actualizados. Y fíjense que el teléfono le manda la señal y en el MPC, en el computador, en el que va por cada punto de ordeño, va a aparecer la luz, digamos, que le va a decir, esa vaca tiene problemas, no la ordeñé con la unidad tradicional, sáquela con una unidad, digamos, de descarte, y después desvíe la vaca, donde está esa luz roja abajo, le dice, una vez que la vaca salga de la sala de ordeño, la va a separar a una puerta automática y la va a llevar a un corral, digamos, de aparte para que la gente de enfermería la pueda revisar. Ese tipo de cosas que nos permiten detectar los casos antes, hacer que la vaca se recupere, digamos, mucho más rápido y ahorrar en costos de tratamiento y también disminuir el consumo de fármacos como antibióticos en la lechería. ¿Qué otra cosa más existe hoy día dentro de esta lechería 4.0? La visualización interactiva de datos en los que ordeñan en equipos rotativos, digamos, en las grandes rotativas, grandes rodeos. Ustedes pueden ver una pantalla como esta, la IDD, que son pantallas que son interactivas, es decir, me está indicando lo que está pasando con cada una de las vacas dentro de la plataforma, dentro del carrusel, y me va diciendo en qué estado de la ordeña va cada una de las vacas, y si hay problema me da alerta. También me permite de esa misma pantalla tocarla una vez y separar esa vaca si es que hay algún problema en la ordeña o pasó algo que yo la necesito revisar. También a la salida de la rotativa lo va a poder hacer. Y lo otro, que permite conectar cámaras en distintos puntos de la lechería y con eso tener una visión completa de lo que está sucediendo en todo el carrusel, digamos, en todo el rotativo, desde un solo punto que es el ordeñador, digamos, jefe que está en la entrada, digamos, del rotativo. ¿Qué otra tecnología hay disponible? Los robots de ordeña. Fíjense que la primera patente de los robots de ordeña son del año 82, hace bastantes años atrás, pero eran básicamente, acuérdense, la fase de desarrollo que yo les decía, estas eran fases muy iniciales, pero hoy día vemos un robot de ordeño que está operando en todos los países del mundo, digamos, y que nos permite básicamente esta tecnología. Mejorar, digamos, el bienestar animal. La vaca tiene un tráfico, un movimiento por estos sistemas de manera mucho más voluntaria, semi-voluntaria, permite generar una gran cantidad de datos y después de eso manejar información y hacer análisis de datos para cada animal. Permite rutinas consistentes, que el animal se adapte rápidamente a estos sistemas. La verdad que cuando una vaca entra en un sistema robotizado es muy rápido el periodo, digamos, de acostumbramiento y también permite, obviamente, manejar la nutrición a través de ciertos concentrados y hacer manejos por excepción, digamos, de animales que se están desviando. Uno podría estar hablando mucho de estos sistemas de ordeño robótico porque la verdad que han permitido no solamente mejorar el bienestar animal, sino que también mejorar los niveles de producción y el monitoreo de la salud, por ejemplo, en este tipo de sistemas. ¿Qué otra cosa más existe hoy día dentro de lo que es la capacidad de análisis que tiene un robot? Por ejemplo, aquí puse un modelo, el V310, que viene incorporado con un componente que se llama Health Navigator 100, que es capaz
de medir progesterona en leche. ¿Cuál es la importancia de medir progesterona en leche a un nivel, digamos, una exactitud y una precisión alta? Es que es el gold estándar para hacer el ciclo, entender cuál es el ciclo reproductivo del animal, en qué etapa del ciclo está. Con eso yo puedo ver claramente el estado reproductivo de la vaca, nos va a indicar si la vaca está en celo o no está en celo, cuál es el mejor momento de inseminación, si la vaca está preñada también lo va a detectar, si está en anestro, si la vaca abortó o si hay cualquier tipo de anomalía reproductiva, por ejemplo, un cuerpo lúteo retenido, digamos, a nivel del ovario. Todo eso se puede gestionar hoy día a través del robot en este tipo de modelos que son los más modernos, digamos, en el mercado. Y lo otro, que ustedes pueden hacer distintos tipos de filtro y pueden claramente determinar cuál es la calidad del celo de cada uno de los animales. Hay distintos tipos de indicadores y también hay distintas formas como ustedes pueden armar los reportes para tener la claridad, por ejemplo, de cómo hacer el manejo reproductivo, pero a partir de los datos de la ordeña en un robot. Y eso también es parte de las cosas nuevas que se están viendo con este tipo de tecnología. ¿Qué otras cosas más se pueden agregar en un robot? Por ejemplo, algunos también biomodelos como el MDI, que permite, a través, digamos, de un análisis que hace de la detección de sangre, de los intervalos entre ordeñas de la misma vaca y la conductividad, poder ver qué es lo que está pasando, digamos, con ese animal y asignarle un puntaje para saber si esa vaca está saludable, si hay que verificarla o tiene algún caso clínico a nivel de la ubre. Eso también existe. Lo otro que también ustedes pueden incorporar hoy día dentro de un robot es el conteo de células somáticas en línea, es decir, a través de un método fluorooptoelectrónico que va dentro del robot. El robot toma una alícuota, una cantidad de leche, hace el análisis, tiñe esa leche, digamos, se tiñen las células somáticas de manera directa y se entrega el dato a la computadora directamente al software. Por lo tanto, yo puedo definir si quiero medirle las células somáticas todos los días a las vacas o se las quiero medir solamente en el posparto, por ejemplo, o quiero hacerlo al final de la lactancia. Uno elige la forma como va a trabajar con ese tipo de herramientas. Lo importante es conocer que están disponibles, son herramientas que ya existen y que nos permiten, digamos, gestionar, en este caso, la sanidad mamaria a un nivel, digamos, superior. Otras cosas que también se pueden hacer con esta lechería 4.0 y específicamente con los robots es poder hacer análisis de leche, que el robot determine si esa leche está alterada, poder desviarla, que no vaya a comercialización, que no vaya a consumo humano, sino que, por ejemplo, una leche que está en una vaca en tratamiento, que inmediatamente la desvíe y la mande, digamos, a otro tipo de estanque, digamos, que sea distinto al del consumo humano. Y también existen los robots de crianza, que básicamente también cada vez toman más adeptos en términos de bienestar animal, el manejo de datos. Y esto es importante porque también se le van acoplando distintos instrumentos, como por ejemplo ven ahí en la foto de más a la derecha, balanzas que permiten pesar la ganancia diaria de peso, digamos, que tiene el ternero. Todos los días, cada vez que va a tomar leche, hace un análisis del peso y por lo tanto va estimando cómo es la curva de consumo por un lado, miden la capacidad de succión, las máquinas actuales también del ternero, y ustedes los pueden correlacionar con las ganancias diarias de peso que están teniendo los animales. Va entregando la información, digamos, de manera automática, todo totalmente digitalizado. Otros robots que están presentes hoy día son los robots de alimentación, que son robots que preparan, existen los robots que preparan la comida de manera autónoma y también los robots que distribuyen de manera autónoma. Esto permite suministrar claramente la ración que yo quiero a los animales, las veces, digamos, que quiera. La mayoría de las lecherías, de los tambos, los configura para hacer entrega dos veces al día de comida, para tener rutinas que son consistentes. Y después de eso, se utiliza otro tipo de robot, que es el robot que empuja o acerca la comida, digamos, ya a nivel del comedero, hacia la vaca. Y eso puede estar pasando muchas veces al día. ¿Para qué? Para que estos nuevos robots lo que hacen es mezclar el alimento y acercarlo a la vaca para que la vaca aumente el consumo de materia seca. Por supuesto, todo esto tiene que estar en un ambiente de seguridad. Son robots que tienen muchos sensores, pero son sensores para que paren en caso, digamos, que encuentran que hay una obstrucción
o para que no vayan a tener algún problema con algún animal. Claramente el concepto de bienestar animal está muy integrado también dentro de este tipo de nuevos robots. Y también dentro de esta lechería 4.0, si bien son robots que inicialmente vienen de industrias, por ejemplo, de otros sectores, estos robots que se han ido adaptando a los sistemas de producción de leche son máquinas que también permiten el día de mañana tener información o capturar información ambiental, información de distintos tipos, digamos, de calidad del aire, de niveles de temperatura, de humedad, etcétera, podrían relacionarse a captar otros tipos de información. Cosas más nuevas que también están saliendo dentro de lo que es la ganadería de precisión son cámaras, pero cámaras no solamente que van a medir, que van a estar monitoreando ciertas cosas, sino que cámaras con inteligencia artificial que nos permiten hacer mediciones de comportamiento. Aquí yo les pongo algunas cosas que hemos hecho en sistemas robóticos, cómo las cámaras pueden determinar, digamos, el comportamiento de los animales, y en base a eso nosotros determinamos frecuencia, y esas frecuencias después se analizan para ver en términos de si los diseños, por ejemplo, de los sistemas automatizados, robotizados, son adecuados o requieren mejora, o el tipo de agrupamiento de animales, etcétera. Hay mucha información ahí que se puede obtener y se puede automatizar, y lo mismo con la operación, cómo trabajan los operarios que están en un sistema de estas características. Las otras cámaras también que están disponibles son las cámaras para medir la condición corporal. Nosotros pasamos de medir, digamos, la condición corporal al ojo con personas entrenadas a cámaras de monitoreo de la condición corporal que hacen, digamos, un barrido de todo lo que es la superficie del animal, y en base a eso, a través del algoritmo, se transforma en un score. Aquí lo interesante es que ustedes pueden hacer una evaluación de todo el rebaño. Cada vez que la vaca se va a ordeñar, podemos tomar la información de qué nivel, digamos, de condición corporal tiene cada una, fijarse si está dentro de la banda de lo esperado para una vaca desde que parió hasta que se secó, y después ya podemos hacer relaciones, por ejemplo, de ese mismo animal contra su historial o contra el promedio del rebaño, o incluso podemos tomar ese dato y empezar a combinarlo con distintas variables, producción de leche, estado, digamos, día de leche, etcétera, para ver, digamos, qué es lo que realmente está sucediendo con ese animal. Lo más importante, creo yo, que cuando nosotros, y lo vuelvo a decir, tratamos o empezamos a evaluar cierto tipo de tecnología, la tenemos que validar. Y eso se valida, digamos, científicamente. ¿Para qué? Para que cuando ustedes utilicen este tipo de tecnología realmente sea una herramienta que los va a ayudar a tomar decisiones correctas, y no va a ser una tecnología que va a tener mucha información faltante o información de tipo erróneo. Y para ir terminando, me gustaría mostrarles también algunas cosas que estamos haciendo en este último tiempo, que son nuevas aplicaciones, por ejemplo, para el tema este es un ejemplo de Chile, donde estamos trabajando básicamente con distintas aplicaciones para determinar el nivel de estrés térmico, por ejemplo. ¿Y por qué puse esa encuesta que se le hizo a los productores? Porque cada vez los productores están más disponibles a comprar ciertos tipos de aplicaciones que les permitan tener información en tiempo real para tomar mejores decisiones. Y esto yo le diría que quizás no es tan nuevo para Europa, para países como Estados Unidos, Canadá, pero para Latinoamérica sí es relativamente nuevo, porque los productores sí están haciendo una inversión un poco, digamos, mayor para tener herramientas que realmente le permitan tomar mejores decisiones. Y eso es un cambio que me parece importante destacar. Lo otro, ¿cómo trabajamos el tema de estrés calórico? Están trabajando a través de muchos sensores. ¿Cómo gestionamos el ambiente, el clima, digamos, dentro de los estabulados sobre todo? Pero también tenemos muchos desafíos en los sistemas pastoriles, con las sombras, donde se utiliza la sombra, las fuentes de agua, para que haya movilidad también de los animales hacia los centros de ordeño, etcétera. Así está una foto para que vean cómo lucen estos sistemas que se manejan totalmente de manera automática. Y de las cosas más nuevas, voy a avanzar un poco esto, sino me interesa que se entienda que todo lo que es la parte de inteligencia artificial,
que claramente son estos sistemas de computación que decíamos que imitan la inteligencia humana. Después pasamos a trabajar con ya herramientas más profundas como el Machine Learning, que ustedes lo habrán escuchado, que es entrenar estos sistemas que van aprendiendo de los datos y tienen esa capacidad, sin tener que programar, empiezan a detectar ciertas cosas. Y finalmente tenemos el Deep Learning, que usa estas capas de datos que son estructuradas, digamos, en redes que son de tipo, le llamamos neuronales, para ya ir detectando cosas mucho más profundas, digamos. O sea, van reconociendo imágenes, van reconociendo distintos tipos de datos y con eso nosotros se hace un análisis, digamos, a nivel de la nube. Esto es de las cosas más nuevas. ¿Qué nos permite esto? Básicamente... Enrique, perdón, tendríamos que ir redondeando, digamos. Perfecto. Un minuto y terminamos. Tenemos, por ejemplo, la tecnología de determinar el tiempo desde el último celo. Estos son solamente interfaces de usuario, detección de problemas ruminales, ver, digamos, la comparación de la vaca contra su grupo y contra el rebaño. Y también tenemos los comportamientos, los tiempos que pasan dentro de la lechería, en qué lugar de la lechería están. Y también, si ustedes quieren buscar esa vaca dentro del sistema, también a través de GPS que están incorporados, podemos identificar las vacas en el establo y también en qué tipo de estado reproductivo están, cómo se están moviendo en el rebaño. Básicamente, todo esto es lo que se está trabajando con inteligencia artificial, y lo más nuevo es también poder trabajar con esta herramienta de inteligencia artificial no solamente para describir el presente, sino que predecir el futuro y prevenir el futuro. Y en este caso también hay tecnologías que permiten, en base a información de la vaca, digamos, cuando va al periodo de secado, con toda la información de esa lactancia, nosotros podemos saber si esa vaca va a tener algún problema, por ejemplo, de cetosis al inicio de la próxima lactancia, y se pueden hacer los tratamientos, digamos, preventivos de estos sistemas. Y finalmente, la idea es que se pueda visualizar de una manera que sea fácil, que sea amigable, y aquí les muestro solamente algunos dashboards de todo lo que se puede hacer con indicadores, en la parte salud, en la parte de descarte animal, y todo lo que son las proyecciones del ganado, digamos, de cómo manejamos la lechería. Y como reflexión final, para terminar y respetar, digamos, los tiempos, me gustaría decir que la consolidación de la producción primaria está demandando más tecnología, este tipo, tecnología digital, inteligencia artificial, lechería 4.0, que estas tecnologías son herramientas que deben ser bien utilizadas, no son soluciones mágicas. Hay que saber cómo aplicar esta tecnología y cómo capturar y cómo transformarla en información para poder tener después unas buenas decisiones. Y finalmente creemos que los desafíos a nivel del campo están en cómo se integran las distintas tecnologías que están llegando en la lechería, la experiencia del usuario, cómo esto se hace familiar para cada una de las personas a nivel del tambo, y por supuesto la ciberseguridad y el manejo de datos en general. Cómo esto se protege la información que es de los productores, digamos, de cada uno de los tambos o de los ranchos. Así que muchas gracias. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy, y no sé si hay alguna pregunta para poder responder, digamos, o inquietud que ustedes tengan respecto a este tema. Gracias, Enrique. Hay un par de preguntas que te las vamos a dejar en el metaverso para cumplir con los tiempos asignados, así que te invitamos a sumarte por ahí. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias por tu tiempo. Te liberamos por este lado.